Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vivimos en un mundo tremendamente construido, tremendamente fabricado, ¿no? Y es simplemente una nueva religión, que han creado los que siempre han creado las religiones. Lo que pasa es que es una religión en la que en lugar de creer en seres trascendentes, en dioses o en la resurrección de los muertos, pues se cree en algo mucho más concreto. Es una religión mucho más inmanentista, ¿no? Es decir, es lo que contó Walter Benjamin, ¿no? La trascendencia de Dios ha caído, ¿no? Eso es fundamental para entender el capitalismo, pero en general también toda una religiosidad de lo inmanente, donde se cree en lo inmanente, se cree en la realidad material, ¿no? Todo el paradigma científico, en fin, está basado en toda esa vuelta hubo un proceso en las religiones monoteístas desde las religiones paganas de la naturaleza hacia religiones trascendentes monoteístas, y luego hay una continuidad total de ese monoteísmo, ¿no?, hacia la ciencia como un nuevo dogma, las ciencias de lo material, el capitalismo basado en el judío satanista Karl Marx, de la materia, ¿no?, el materialismo científico, etc., ¿no? Lo que quiero decir es que hoy vivimos en una nueva religión en la que las masas creen en la realidad material de lo que está delante de sus narices. Creen en el Estado, creen que hay estados de derecho, creen que hay justicia, creen que... todo eso para decir que todo lo que estamos viendo hoy, todo lo que aparece en los grandes medios, es por definición una gran mentira, una gran fabricación en la que se hace encajar la realidad, ¿no? Entonces, todo está fabricado, todo está manipulado, ¿no? Para el caso concreto de desapariciones, de asesinatos mediáticos, de los grandes desapariciones y grandes asesinatos mediáticos que aparecen en los grandes medios de desinformación y ritualización, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Hay que entender que en el momento, desde el minuto cero, que uno de estos grandes casos de desapariciones mediáticas aparece en los medios y aparece en primera página, ¿no?, en lo que hoy son las primeras páginas, que es la primera página de Internet cuando uno abre el medio, o los primeros minutos del telediario, eso por definición ya está controlado por el sistema, ¿no? Es decir, en esa religiosidad del sistema, el nuevo fiel en el sistema estatista, capitalista, materialista, no profano, manipulado siempre por los altos iniciados, ¿no?, cree que aquello es espontáneo, que ha habido una desaparición, que ha habido no sé qué, que la policía los está buscando. Pero es todo, digamos, antes que nada es un guión, hay una ingeniería social muy sofisticada que no afecta solo a ese caso concreto, sino que hay una ingeniería social que tiene que ver realmente con milenios de agenda, ¿no? Ya estamos hablando aquí de la era de Horus, del andrógeno, etc., pero también a una escala más cercana, con décadas de ingeniería social, donde se van implementando determinadas lógicas según como se han montado los estados de derecho, que lo han montado los jesuitas, los masones, con la lógica del problema, reacción, solución. Ellos venden como una solución lo que han creado mediante un problema, pero cargándole el muerto al otro y creando una reacción traumática en la sociedad. Problema, reacción traumática, programación mediante trauma, para venir y decir, ya tenemos la solución que queríais, no os preocupéis, vamos a salvaros, ¿no? Entonces, la idea de la salvación, ¿no? El estado salvífico, el estado viene a salvar, ¿no?, pero ya en una religión mucho más concreta, mucho más inmanente de lo material, como corresponde a una época de decadencia, donde se acelera este proceso de decadencia, de desintegración, de caída en la bajeza de la realidad que hoy vivimos, del Kali Yuga, ¿no?, cercano al fin de los tiempos, ¿no? Ahí tiene un papel muy importante todo el elemento apocalíptico del trasfondo judío, del gran mecano judeo-cristiano perfectamente controlado, de oposición controlada, donde unos son los malos, otros son los buenos, unos son los buenos, otros son los malos, pero desde arriba está controlado para que jueguen cada uno su papel y todo eso se articule, ¿no? Entonces, desde el minuto cero en que un caso de ingeniería social, de uno de estos casos de desapariciones, aparece en los medios, por definición no hay nada de espontaneidad en eso. Por definición
si es verdad que ha habido asesinatos, porque puede estar manipulado, si es verdad, todo va a estar fabricado, es decir, la realidad de lo que ocurra va a venir a posteriori de un guión en la que de alguna manera los altos iniciados de unas sociedades secretas que controlan a las sociedades desde la sombra, pero desde la sombra no porque estén en una cueva al lado de una bola de cristal, como decía Daniel Stulin, sino porque están infiltrados en la sociedad, porque juegan un doble juego y están en los partidos políticos, en las órdenes religiosas, en los altos niveles de la masonería, y están siempre, digamos, manejando una herramienta que ellos mismos han creado y que ahora ellos mismos están destruyendo, que se llama Estado de Derecho. Pero lo mismo con las iglesias a una escala temporal mayor. Ellos mismos han creado las iglesias, estas iglesias monoteístas, como una gran herramienta de ingeniería social, al mismo tiempo que en el corazón ellos no eran ni judíos, ni cristianos, ni musulmanes, ellos seguían siendo los altos iniciados de las religiones de sangre y de sexo, de programación mental, de iniciaciones duras, de androgenización, etcétera, de lo que hablamos siempre. Por lo tanto, a esa gente que dice, no, es que hay que salvar el Estado de Derecho porque es que se lo van a cargar, pero si ellos han creado el Estado de Derecho y ahora se lo están cargando porque van a ampliar la escala, y no es ni peor ni mejor, simplemente es que es así, es que lo que tenemos de bueno del Estado de Derecho ha nacido ya desde un principio, no es que haya sido infiltrado a posteriori, es que ha nacido ya desde un principio con el bicho dentro, con el mal dentro, porque el mal solo es la cara de detrás del bien, porque el bien es una pura farsa que han creado ellos con una moral que por definición es doble moral, ¿no? Porque ellos, no estoy defendiendo la doble moral, estoy contando cómo funciona el sistema para aquellos que les sirva o lo quieran creer, ¿no? Es más cómodo creer en que solo hay una moral y que el mal, etc. Pero es que ellos también se ha creado toda esa moral de la única moral, también la han creado los de la doble moral. Ojo, eso ya sé que es muy delicado y no significa que yo defienda la doble moral, sino hay que entender que la moral única la han creado los que manejan una doble moral. Y ahí la paradoja que algunos, pues, tiene su chicha, ¿no? Pero igual con las iglesias, ¿no? Es que los buenos son la iglesia cristiana y luego han venido los judíos y la han infiltrado y luego los protestantes y luego es que vinieron los malos y determinadas órdenes religiosas. No, es que lo han creado ya ellos. Otra cosa es que luego haya determinadas operaciones y que pues se utilizan como herramientas, se engorda al cerdo y luego se lo mata y se le carga el muerto a los templarios o a los sionistas. Pero es igual, es todo lo mismo, ¿no? Porque son todo piezas de una misma maquinaria, ¿no? Entonces, por concretar, ¿no? Grandes desapariciones mediáticas en los grandes medios de desinformación y ritualización están por definición, por partida, porque todo el sistema es una farsa, todo el sistema es hollywoodense, ¿no? Hoy solo hay un poco de verdad en las películas. Toda la realidad de los medios es pura fabricación. Entonces, por definición está manipulado. Y hay una agenda muy civilina que va a muy largo plazo, va jugando a muy largo plazo. Entonces, la clave para comprender esto es en ver que hay unos patrones que se repiten con pocas variaciones de unos casos a otros, ¿no? Donde aparecen sistemáticamente, pues, aparte de toda una serie de numerologías de las que ya hemos hablado, el 13, el 1, el 13 y el 1, el 13 enfrente del 1, el 1 enfrente del 13, 13 más 1, 14, ciclo lunar, 14 fragmentos de Osiris desmembrados que busca Isis, ¿no? Pero no encuentra el falo, pero ya hemos visto que es un ritual de gemelamiento, porque Isis y Orisis y Isis son gemelos, y en realidad lo que busca Isis es su propia memoria traumatizada mediante abuso satánico ritual y su falo castrado de un Osiris que se convierte en Isis, etc. Por lo tanto, gemelos, 13, 1, en la calle Córdoba, en el pueblo de Cor no sé qué, corazón, jesuita, traumatización, el la traumatización del la separación del de los altes disociados, ¿no? La producción de una humanidad donde todos nos convertimos en huidos, en un pueblo huido. El pueblo huido está ahí para desaparecer y fundirse con qué paradoja, ¿no? El racismo, ¿no? Usted es un racista, ¿no? Del pueblo huido, justamente porque es una tapadera, porque de lo que se trata es de acabar con las razas, ¿no? Y justamente el pueblo huido está ahí para desaparecer en el final de los tiempos y hacer aparecer
un pueblo huido, un pueblo global que se ha convertido en un pueblo huido, ¿no? Y la misma lógica exactamente con el andrógino, ¿no? Hay que fijarse tanto en los colectivos minoritarios extraordinariamente protegidos por el sistema, ¿no? Tanto para los pueblos huidos como para los andróginos. ¿Por qué? Porque la agenda es transformarnos a todos en andróginos, y en la medida en que más nos defendamos como estoy en contra de, paradójicamente más nos convertimos en, porque es parte de la estrategia donde el que lucha contra se acaba convirtiendo en eso mismo, con una lógica de gemelamiento muy sofisticada, que es lo que está aquí presente, ¿no? Por lo tanto, los gemelos, el 1, el 13, los core. Pero ya digo, desde el minuto cero, antes de tener más datos, ya sabemos, por definición, que cualquier caso mediático ya está controlado, porque el sistema, como el sistema es una farsa, por definición todo lo que aparece en primera página está ya controlado desde detrás del escenario. Lo que pasa es que como es un orden satánico y todo está invertido, tiene que parecer espontáneo, tiene que parecer que las fuerzas de seguridad trabajan, y ellos no lo saben, lo hacen con la mejor intención, porque son manipulados, porque ni muchos periodistas, ni muchos de que están en el aparato judicial, porque están metidos en una maquinaria que les trasciende, que les excede, que no la comprenden, porque parte de eso es la religiosidad a la que me refería al principio, donde se cree que aquello está para tal, y entonces al final todos acabamos trabajando a un servicio de esta agenda de destrucción de las naciones, de los estados, de las poblaciones, de los heteroarcados del hombre y de la mujer, y la construcción de una civilización global de huidos andróginos, ¿no? Entonces, ritual de propiciación. Ellos son rituales, ellos lo hacen todo con rituales. Colocan gemelos, colocan el 13, uno es el gemelo bueno, otro es el gemelo malo. ¿Por qué? Porque trabajan con estas lógicas de gemelamiento donde, como sabemos, el gemelamiento, el ritual de gemelamiento donde uno de los gemelos es sacrificado por programación cruzada y por disociación mental y compartimentalización de altos amnésicos y demás, se produce al que queda como, y hay gente muy importante, incluso en casas reales, incluso hay muchos de estos gemelos, ¿vale? Y si no son gemelos, porque el gemelo, siempre decimos, es un concepto ritual, no es un concepto exactamente biológico, porque precisamente la lógica del ritual es transformar lo biológico en una lógica sustitutoria, que en el fondo es lo que está en el corazón de todo esto, terminar con la continuidad heteroarcal familiar del linaje, no de ellos, ojo, ellos seguirán teniéndola, son las masas, por eso ellos no son ni huidos ni andróginos, somos nosotros las masas los que nos tenemos que convertir en un pueblo huido andrógino donde todo se acaba mezclando, ¿no? Y luego siempre los mismos patrones, ¿no? Siempre el footing, ¿no? Aparece sistemáticamente el footing, el jogging. En casos muy distinto el footing, el jogging. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Los tatuajes, ¿no? En casos muy distintos sistemáticamente aparecen los tatuajes, ¿no? El móvil, ¿no? Llamó al móvil, llamó a no sé quién, no sé qué. El hombre siempre es malo, la mujer siempre es buena. El hombre siempre raya el elemento tal, ¿no? Ellos no son racistas, no se puede ser racista, pero luego siempre aparecen por ahí razas minoritarias, ¿no? Porque le están dando a la masa lo que la masa quiere para desahogar, ¿no? Porque es un mecanismo ¿no? Pero entonces, el footing, el teléfono móvil donde la mujer permanentemente amenazada se agarra, ¿no? Por supuesto es el falo de Osiris, es el falo que ha perdido el andrógino y se agarra al falo, que es el móvil, ¿no? El falo el falo ya sabemos que es el pene sustitutorio después de la castración. Se agarra tanto el hombre como la mujer, pero más la mujer, a la que se la identifica con Isis, con la víctima, ¿no? Que es Osiris castrado en realidad, pero que vale, digamos, las dos transferencias son posibles, de Isis a Osiris, de Osiris a Isis, ¿no? Entonces, todo eso subliminalmente lo están haciendo en numerosos casos, subliminalmente está metiendo en nuestra cabeza el móvil, el tatuaje, el footing, la inseguridad, el peligro, ¿no? Problema, reacción, solución. El problema son los hombres que son muy malos. La mujer se agarra al móvil, solución. El móvil me protege, el móvil ¿no? Por lo tanto, footing, ¿no?
Tatuaje, ¿qué significa todo eso? Tatuaje, móvil, me coloco el móvil en el brazo, el tatuaje, y eso me asegura, el móvil tiene mis constantes vitales. Al mismo tiempo vemos los casos donde hay que la mujer tiene que dar su consentimiento para que no sea violación, ¿no? Por lo tanto, todo forma parte de la misma lógica, ¿no? Y al mismo tiempo lo están haciendo para legitimar la prisión permanente, ya lo sabemos, ¿no? Lo estamos viendo caso tras caso. Es todo pura ingeniería social de un sistema que está infiltrado, pero infiltrado de partida, no infiltrado a posteriori, está infiltrado de partida por los altos iniciados que han gobernado siempre el sistema y que están en el corazón de todas las altas religiones, en alianza unas religiones con otras. Por eso no tiene ningún sentido cargarle el muerto de esto a una religión en concreto o a un país en concreto, porque es más transversal y cada vez lo va a ser más, ¿no? Y entonces, pues es evidente, ¿no? El móvil, el tatuaje, el footing, ¿no? ¿Quiénes están utilizando los móviles hoy ya que se los colocan para hacer footing y les mide las constantes vitales? Y pues los que hacen footing y los que hacen deporte, que se colocan el móvil y el móvil les funciona como un dispositivo biométrico sin necesidad del microchip. O sea que aquí también estamos viendo cómo se nos vende, ¡uy, el microchip!, ¿no? Y los youtubers, ¡oh, el microchip! Nos van... es decir, hay toda una idea de que del apocalipsis de tal, pero que en realidad está funcionando como posición controlada porque las medidas en el fondo son mucho más progresivas, porque ese poder está mucho más consolidado y va implementando una agenda a largo plazo de manera muy civilina, ¿no? De manera que los móviles que se colocan, los que hacen footing en el brazo para correr, cuando salen a correr, porque cuando sales a correr es cuando los hombres te violan, evidentemente, ¿no? Evidentemente, siempre que sales a correr, los hombres te violan, eso es evidente, ¿no? Por supuesto. Entonces, aquí se ve, ¿no? O al menos yo lo veo, como de una manera muy civilina vinculan todos estos temas, ¿no? El tatuaje, el móvil, el dispositivo biométrico, la seguridad, el Estado me protege, el consentimiento, yo doy mi consentimiento a, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que al final todo esto nos permite comprender que, bueno, confirmar lo que ya sabemos desde hace mucho, que es que pues todo el sistema es una inmensa farsa y que pues una manera de protegerse de eso y por lo menos mantener una cierta distancia es comprender, ver con distancia todos esos casos, comprender esos patrones comunes, utilizar esas numerologías para comprender que son los mensajes que se mandan entre ellos para identificar que estamos ante un caso, aunque es evidente, porque en cuanto sale, pero para confirmarlo, para que ellos sepan que estamos ante un caso que viene de arriba y hay que, como ellos trabajan con un doble juego, pues en cuanto uno reconoce los códigos ya sabe que tiene que jugar al doble juego y por lo tanto de cara a la galería aparentar pues que lo que sea, pero en realidad trabajar con ese doble juego y esa doble moral, que es lo que ha definido siempre al sistema, no es nuevo, ¿no? Pero sobre todo a las religiones, quienes han montado todo este aparato, es un aparato básicamente religioso, lo han montado las religiones, ¿no? Ya digo, con una especie de acuerdo total de dos piezas de una maquinaria, en realidad son más, pero sobre todo la pieza del judaísmo y la pieza del cristianismo, ¿no? Que son dos piezas de la misma maquinaria, ¿no? Donde ellos han jugado a la posición controlada para en realidad que las élites de ambos lados se alíen, ¿no? Y luego están otras piezas, por supuesto, es más complejo, pero simplificando, y sobre todo para desmontar ese mito de que los malos son los judíos y que el sionismo tal, para desmontar ese mito y comprender que es simplemente una pieza más de una maquinaria muy sofisticada, donde al final los de arriba se alían y siempre salen ganando y los de abajo pagan el pato, de una manera o de otra, ¿no? Así que nada, amigos, muchas gracias por vuestro interés y hasta la próxima.